¿Qué tal, compañeros analistas? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, espero que hayáis disfrutado muchísimo de verano, pero como ya sabéis, toca volver a septiembre, toca volver al trabajo, y en este caso me gustaría introduciros un vídeo que va de la compañía más valiosa del mundo actualmente. Pero antes de todo sí que me gustaría daros las gracias por el gran apoyo que me disteis con el vídeo de Tesla. Espero que este vídeo de Nvidia os guste por lo menos igual que el anterior. O sea que nada, vamos a empezar con la historia de este gigante tecnológico. Nvidia fue fundada el 5 de abril de 1993. Sus fundadores, y sí, estoy hablando en plural, fueron Curtis Prime, Chris Malachowski y Jensen Huang, que es sin duda alguna el más mediático y actual CEO de la empresa. Antes de fundar Nvidia, cada uno de ellos trabajaba en una compañía diferente del sector tecnológico. Lo que pasa que tanto Curtis como Chris estaban hasta las pelotas de su puesto de trabajo. Sin embargo, Jensen estaba bastante contento. De hecho, era jefe de una de las divisiones de la compañía LSI. Total, que resulta que un día se reúnen en el restaurante Denny's, empiezan a hablar de oportunidades de mercado y se dan cuenta de que el procesamiento basado en gráficos era una tarea pendiente de explorar. Lo que es la vida. Tienes a estos tres tíos creando una compañía multimillonaria en una mesa y en la de al lado estás tú, con tu hamburguesa y con tu Coca-Cola cero, ahogando tus penas por el partido de fútbol que perdió el Real Madrid el sábado. Pero claro, la idea de fundar Nvidia y dejar sus actuales puestos de trabajo no les afectaba a ellos exclusivamente. Todos tenían familia y obviamente esta decisión también les afectaba a sus mujeres. Un titán al que tendrían que hacer frente y convencer. El primer problema fue quién sería el valiente que renunciaría primero. Lori, la esposa de Jensen, quería que fuese Chris quien dejase primero su puesto de trabajo. Por el contrario, Melody pensaba lo mismo, pero de Jensen. El valiente en esta historia fue Curtis. Renunció a su cargo y puso presión sobre Chris y Jensen, que finalmente también renunciaron a sus puestos de trabajo. Y así fue como con $40.000 en una cuenta del banco se fundó Nvidia. Posteriormente recibieron financiación de fondos de inversión que actualmente están cotizando y que funcionan, como es el caso de Sutter Hill Ventures y de Sequoia Capital. A finales de los años 90, Nvidia fue una de las 70 empresas emergentes que apostaban por la idea de que la aceleración gráfica para videojuegos era el camino hacia el futuro. Solo dos empresas sobrevivieron, Nvidia y ATI Technologies. Esta última luego fue fusionada con AMD. Pero yo os pregunto una cosa, ¿sabéis de dónde viene el nombre de Nvidia? Os lo cuento yo, la historia de hecho es bastante curiosa. Curtis lanzó la idea de que la compañía se tenía que llamar GXNV, algo así como la siguiente versión de los chips gráficos. Jensen dijo que quitara la parte de GX, que no le molaba nada. Y Curtis hizo una lista de nombres con palabras que tuvieran NV. Total, que llega el momento crítico en el que Chris y Curtis tienen claro que la compañía se tenía que llamar Envision. Joder, esto sí que es bueno. Pero había un pequeño problema. Había una compañía que ya utilizaba ese nombre y su actividad no es que les viniese muy bien a la imagen de marca. Total, que se ponen filosóficos y deciden que la compañía que iban a fundar sería la compañía más codiciada y que más celos crearía. O también dicho, Nvidia, derivada del latín Invidia, y que tenía esas dos letras NV. Uno de los contratos más importantes que consiguió Nvidia inicialmente fue con Sega, sí, la compañía de videojuegos. El objetivo era suministrar el chip gráfico de la consola Dreamcast y trabajó en el proyecto durante aproximadamente un año. Sin embargo, la tecnología de Nvidia ya se estaba quedando rezagada frente al resto de competidores. En un momento decisivo, el presidente de Sega, Soichiro Irimajiri, joder con el nombrecito, visitó personalmente a Juan para informarle que Sega había decidido elegir a otro proveedor para la Dreamcast. Sin embargo, Irimajiri creía en el potencial de Nvidia y le convenció a la directiva de Sega para que invirtieran $5 millones en la compañía. Más tarde, Jensen reflexionó que esa financiación fue lo único que mantuvo a Nvidia con vida y que la comprensión y generosidad de Irimajiri les dio 6 meses para vivir.
Imaginaos cómo era la situación que Jensen despidió a más de la mitad de los empleados de la compañía. De 100 personas en plantilla pasaron a ser solo 40 y centró los recursos restantes en desarrollar un producto de aceleración gráfica optimizado para procesar primitivas triangulares, la Riva 128. Para cuando la Riva 128 fue lanzada en agosto de 1997, Nvidia solo tenía dinero suficiente para pagar, agárrate, un mes de nómina. La sensación de fracaso inminente se envolvió tan fuerte que dio lugar al lema no oficial de la compañía: nuestra empresa está a 30 días de cerrar. Al final, Nvidia consiguió vender cerca de 1 millón de unidades de la Riva 128 en apenas 4 meses. Ese dinero lo utilizaron para financiar sus siguientes productos. En 1998, el lanzamiento de la Riva TNT ayudó a consolidar la reputación de Nvidia como líder en tecnología gráfica. La compañía salió a bolsa finalmente en 1999 y Sega consiguió obtener el retorno de su inversión tras la gran decisión de Irimajiri, consiguiendo obtener $15 millones de los 5 millones invertidos inicialmente. Muy bien, enhorabuena, ya sabemos la historia de Nvidia, que la verdad que es bastante interesante. Pero bueno, ahora nos toca meternos en entender qué actividad desarrolla la compañía. Y para eso tenemos que entender las diferentes líneas de negocio que tiene Nvidia. Yo os las voy a dividir en 3. Tendríamos primero la división de centros de datos, después la de gaming y finalmente la de otros. La parte de otros hace referencia a servicios de conducción, software para visualización profesional. No representa más de un 2% de los ingresos que genera la compañía. Así que vamos a pasar un poco de ella. Dentro de la sección del negocio de centro de datos podemos ver que se divide a su vez en la parte de compute, donde estaría actualmente el grueso del negocio de Nvidia, plataformas de supercomputación, servidores, GPUs, etc. Y la parte de networking, que iría más orientado a la parte de venta de cables, adaptadores, switches, etc. El negocio de gaming se dedica a la parte de tarjetas gráficas y toda la tecnología que hace que los productos de Nvidia hagan que puedas jugar a los videojuegos de la mejor manera posible. Aquí entrarían productos estrella como las tarjetas gráficas GeForce RTX o la GTX o incluso el sistema DLSS. Yo lo siento chicos, yo no pongo los nombres, aquí lo decide el bueno de Jensen, pero hombre, Jensen, ya podrías haber puesto nombres a lo mejor un poquito más facilitos. Un hecho a destacar es la importancia que ha cobrado el negocio de centro de datos. Para que os hagáis una idea, en 2019 representaba el 25% de los ingresos, lo que equivale a cerca de 3 billones de dólares americanos. Sin embargo, según el último trimestre de Nvidia, en el segundo trimestre de 2025, la unidad de negocio de centros de datos generó cerca del 90% de los ingresos de la compañía, o lo que es lo mismo, 41 billones de dólares americanos. Entonces automáticamente se nos tiene que venir una pregunta a la cabeza. ¿Por qué pasa esto? Y ahora vendrá el típico sabelotodo de siempre y te dirá: pues tío, obviamente por el crecimiento de la inteligencia artificial. Ya, si eso ya me lo sabe decir el niño de 3 años que me cruzo todas las mañanas para ir al cole. Lo que quiero saber es el porqué de verdad. ¿Por qué Nvidia y no otras compañías como IBM o Intel no se han visto tan beneficiadas? Y para eso te voy a explicar de forma muy sencilla cómo funciona la inteligencia artificial y por qué Nvidia es fundamental en este proceso. Pongamos el ejemplo de ChatGPT. Si tú a ChatGPT le dices: oye chat, completa la siguiente frase, mi gato es... Aquí se abre un infinito abanico de posibilidades. Naranja, gordo, feo, tonto. ¿Cómo elige ChatGPT su respuesta? Pues de la siguiente forma. En la frase de mi gato es, nosotros como humanos podemos dividir la frase en 3 palabras. ChatGPT hace exactamente lo mismo, solo que en vez de palabras las divide en tokens. A esos tokens les asigna un valor numérico. Pongamos en este ejemplo 1, 2 y 3. Lo que nosotros denominamos frase, ChatGPT lo denomina vector, que sería el conjunto de esos tokens.
Hasta aquí espero que vayas bien, que más claro no se puede hacer, así que por favor no mires WhatsApp y sígueme. Pues bien, a este vector la inteligencia artificial aplica lo que denominamos matrices para transformarlos y generar nuevos vectores que capturan significado, contexto y relaciones. En este ejemplo de aquí, si multiplicamos nuestro vector por la matriz, saldría este nuevo vector con 3 seises. Os pongo aquí el cálculo para los más curiosos. Este nuevo vector será el token o palabra que utilizará ChatGPT para completar nuestra frase. Lo puedes ver si quieres de la siguiente forma. El vector que tenemos formado por los 3 tokens serían los diferentes ingredientes que tienes en tu nevera de pobre. Pongamos chocolate, azúcar y leche. Y la matriz sería el libro de recetas de la abuela. Ay Dios, cómo cocinan las abuelas, ¿eh? ¿Cómo lo harán? Los dedos de una mano son el pulgar, el índice, el romero, el tomillo y el meñique. Dice, ¿romero y tomillo? Dice, los que le dan el gusto al conejo. Bueno, total, que tenemos que aplicar una receta de la abuela para poder hacer el plato que queremos. Pero claro, tenemos que elegir qué receta es la que podemos hacer. Es decir, si quieres hacer un solomillo con salsa roquefort, lo vas a tener jodido si tienes como ingrediente chocolate, azúcar y leche. Para eso los humanos utilizamos nuestra capacidad de razonamiento y buscamos la receta que nos vale. En este caso, la IA utiliza la retropropagación. Y obviamente, pues ahora tú me mirarás a los ojos y me dirás, pero bueno, ¿pero este palabra qué significa? Pues tranquilo que te lo voy a explicar de forma sencilla. Pues bien, la mayoría de los modelos grandes, como ChatGPT, se entrenan antes de estar disponibles para los usuarios. Los científicos e ingenieros les dan billones de tokens de texto. La IA predice token por token. El software calcula el error y ajusta las matrices. Esto se hace en servidores potentes con GPUs y puede durar semanas o meses. Una vez entrenada, el modelo se congela. Es decir, lo sacas a la luz y ya no cambia mientras lo usas. Total, en resumen, que tenemos nuestros ingredientes, es decir, nuestros vectores de tokens. Les aplicamos la receta de la abuela, que serían las matrices, pero no una receta cualquiera, sino una receta que nos valga. Aquí es donde aplicamos la retropropagación. Y gracias a eso podemos hacer una magnífica mousse de chocolate. Es decir, el resultado que queremos obtener. Así que cuando le dices a ChatGPT, mi gato es, te dirá, bonito. Y ahora tú vas a coger y me vas a decir, pero ¿por qué me cuentas todo este tostón? Si yo simplemente quería saber por qué Nvidia iba bien, en particular su unidad de centro de datos. Claro, y te estoy respondiendo, esto es la clave, lo que pasa es que tenemos que excavar un poquito más profundo. Si te fijas, este proceso de multiplicar vectores por matrices es muy repetitivo, pero a la vez muy sencillo. Y aquí está la clave. Nvidia desarrollaba sus GPUs, que son la unidad de procesamiento gráfico, para los videojuegos, ya que para poder jugarlos se necesita hacer un montón de cálculos, a priori no complejos. Gráficos 3D, luces y sombra, animaciones. Claro, tú piensa que mientras estás jugando hay un cerebrito detrás en el ordenador que está calculando todas estas variables para que tú puedas jugar a tu juego cómodamente. Si me has estado siguiendo durante esta parte del vídeo, te olerás ya por dónde pueden ir los tiros. Y esta es la clave para entender la importancia que ha cobrado Nvidia en los últimos años. Hasta antes de la aparición de la inteligencia artificial, había muy pocas compañías especializadas en GPUs, Nvidia y AMD, por ejemplo. Por el contrario, había muchas empresas haciendo tremendas inversiones en CPUs, IBM, Intel, ARM, incluso Apple o Samsung. Las diferencias entre las GPUs y las CPUs te las muestro en esta tabla. Lo más importante es que te quedes con la analogía de la parte de abajo del todo. La GPU es un ejército resolviendo miles de pequeñas tareas a la vez, y la CPU es un cerebro resolviendo tareas muy complejas una por una. Para que lo entiendas, la CPU sería el profesor de matemáticas de Harvard, un genio del que se hacen películas y que es referencia a nivel mundial. La GPU serían todos los alumnos de ese profesor. Estaremos de acuerdo en que si tenemos que resolver un problema súper complicado de matemáticas, confiaremos más en el profesor que en los alumnos, ¿verdad? Parece obvio. Pero si te digo que tienes que completar lo antes posible
1 millón de multiplicaciones sencillas, ¿a quién se lo dirías? ¿Solamente al profesor o preferirías el centenar de alumnos del profesor? Pues esto, señoras y señores, es la clave para que entendáis por qué Nvidia se ha convertido en la compañía más valiosa a nivel mundial. Simplemente porque la inteligencia artificial requiere de hacer miles de millones de cálculos sencillos, porque es un sistema que funciona a base de prueba y error, y para eso el mejor producto que existe son las GPUs. Y ahora, por favor, mírame a la cara y dime que no me merezco un triste like. Por Dios, dale ahí al botoncito, hazlo por el gatito bonito de tu vecino. Pues bien, ya has entendido lo más complicado de Nvidia. Ahora simplemente me gustaría contarte los principales productos y avances tecnológicos que tiene Nvidia y que le han hecho convertirse en una compañía tan importante. Empezaremos por CUDA. Fue lanzado en 2006 por Nvidia. Es un entorno de programación que permite a los desarrolladores usar la potencia de cálculo de una GPU de Nvidia para tareas generales. Antes de CUDA, las GPU solo podían usarse para dibujar gráficos y hacerlo para cálculos científicos o inteligencia artificial era muy complicado. CUDA abre el acceso directo a los núcleos de procesamiento de la GPU para que cualquier programador pueda procesar millones de datos en paralelo, ejecutar algoritmos de simulación científica o entrenar modelos de inteligencia artificial. Vale, genial, muy bien, pero ¿por qué es tan importante para Nvidia? CUDA solo funciona con GPUs de Nvidia, es decir, crea una dependencia tecnológica para empresas e investigadores. Y por otro lado, hay millones de líneas de código y modelos de inteligencia artificial escritos en CUDA, lo que hace muy costoso migrar a otras plataformas. Para que entiendas de forma rápida lo que es CUDA, quiero que imagines que la GPU es un estadio lleno de 50.000 personas listas para trabajar. CUDA es el altavoz y es el lenguaje que permite al entrenador, en este caso el programador, dar instrucciones precisas para que todos trabajen a la vez en tareas distintas, pero siempre estando coordinados. Omniverse es como un metaverso industrial para diseñar, probar y simular mundos virtuales y gemelos digitales. Sirve para probar cosas sin gastar dinero real ni romper nada. Aquí os podéis imaginar todos los cálculos de físicas y matemáticas que tiene que haber detrás para que pueda calcular estas simulaciones en 3D a tiempo real. Pero claro, al final nosotros no vivimos en un mundo digital, vivimos en un mundo real, físico. Es decir, yo puedo programar un robot para que se aprenda todas las rutas posibles de mi fábrica, consiguiendo así una optimización de tiempo y costes brutal. Pero claro, al final el mundo real tiene un aspecto muy diferente al mundo digital y va cambiando su aspecto constantemente. Aquí es donde aparece Cosmos, un sistema que permite a Omniverse adaptarse de mejor manera al mundo real. Esta es sin duda alguna la más importante de todas. No te estoy hablando de la construcción de edificios con arquitectura de GPUs, me refiero al diseño interno de las GPUs. Define cómo están organizados los núcleos, las unidades de cálculo, las memorias, la interconexión interna y cómo se procesan las instrucciones. Es como el cerebro conceptual. Establece las reglas y la estructura de lo que luego se convierte en un chip físico. Nvidia ha lanzado a lo largo de los años varios tipos de arquitectura, pero actualmente el más moderno y el más revolucionario es Blackwell. Blackwell es la nueva generación de chips de Nvidia para inteligencia artificial y gráficos. Lo que lo hace tan especial no es solo que sea más rápida, sino cómo logra esa velocidad. Puede hacer más cálculos a la vez que cualquier chip anterior de Nvidia. Eso significa que pueden tener una inteligencia artificial gigante en días, cuando antes tardaba semanas o incluso meses. Además, hace todo eso usando menos electricidad por cálculo. Y por último, tiene más ventajas a nivel de escalabilidad y otros tipos de avances. Finalmente, como fan de los videojuegos, me gustaría introducir la tecnología DLSS. Es una tecnología lanzada en 2018 junto con la RTX 2000. Usa redes neuronales entrenadas en supercomputadoras de Nvidia para reconstruir imágenes de alta resolución a partir de renderizados de menor resolución. En la práctica, el juego se renderiza en menor resolución, por ejemplo a 1080p, y DLSS lo rescala con inteligencia artificial a 4K,
con calidad similar o incluso mejor que el nativo, logrando más FPS sin perder fidelidad visual. ¿Las principales ventajas que tiene DLSS? Pues bien, esta tecnología se convirtió en un argumento de venta exclusivo de las RTX. Además, DLSS permite que GPUs más antiguas sigan rendiendo bien en juegos modernos. Esto mejora la percepción de valor de las tarjetas Nvidia y fideliza más a los jugadores. Y por último, ha reforzado el liderazgo de Nvidia en el mercado de GPUs gaming, contando más o menos con un 70-80% de cuota. Y aquí me vais a permitir que haga un pequeño inciso. Por favor, Rockstar, sacad ya el GTA 6. Me da igual, os pago $100, 150, da igual, pero sacadlo ya. Bueno, fijaos ya todo el conocimiento que tenemos en relación a Nvidia. Ahora, obviamente, toca pasar a la panoja, al asunto importante. Empezamos el análisis financiero como siempre. Eso sí, os voy a dar un consejo. Poneros vuestras mejores galas porque entramos en un restaurante de 3 estrellas Michelin. De entrante me gustaría presentarles la evolución de los ingresos de Nvidia junto a su EBITDA. Parece que estas cifras no son reales, pero hacedme caso que lo son. Fijaos en el crecimiento de las métricas. En el año 2024 se multiplicaron por 8 los ingresos comparado con 2020 y el EBITDA casi por 15 veces. Pero espera, que si crees que esto es lo mejor, estás en lo erróneo. En lo que llevamos de 2025, es decir, 2 trimestres, los ingresos han alcanzado los 90 billones de dólares y el EBITDA está cerca de los 50 billones. Repito, solo 2 trimestres del año. Todo esto se ve reflejado en el beneficio del año. Fijaos la barbaridad de beneficio que han ido generando. ¿Pero qué hacen con ese dinero que se genera? Pues aquí aprovecho como siempre para enseñaros alguna cosilla para que vayamos mejorando nuestro conocimiento financiero. Las empresas, de su beneficio de cada año, pueden o bien repartir ese dinero en forma de dividendo a sus accionistas o bien reinvertirlo en la propia compañía para poder seguir avanzando de forma más rápida en sus proyectos. Nvidia, como la gran mayoría de empresas tecnológicas, no reparte casi dividendo, apenas un 1%, lo que significa que todo este dinero que estamos viendo en el gráfico lo utilizan para financiar sus propios proyectos. Yo, personalmente, no podría estar más contento de que esto fuese así. Está bien, parece que los ingresos van como un cohete, o como dice alguien que yo me conozco... Como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información. Pero, ¿cómo va Nvidia en términos de rentabilidad? ¿Cómo han ido evolucionando los márgenes? Prepárense porque a continuación les traemos el segundo plato. Os voy advirtiendo que estos márgenes son casi imposibles de ver. Fijaos en esta salvajada. Si ya eran decentes en 2020 con un volumen de ingresos de 17 billones, haceos a la idea de lo que es generar unos márgenes así con un volumen de ingresos superior a los 130 billones. Sí, es verdad que en la primera mitad del año 2025 ha bajado un poco, pero es que aún así son números de otro planeta. Es como si te regalo un Ferrari nuevo, con todo impoluto, pero te quejas porque tiene el depósito de gasolina a medias. Por favor, seamos serios. Es imposible todo esto. Aparte de la alineación la vamos a cambiar la semana que viene, ¿eh? Vamos a hacer unos cambios. Sandra, adelante, dinos. Perfecto, de momento el menú nos está encantando, pero vamos a intentar terminarlo bien. ¿Qué tenemos de postre? ¿Cuáles son los ratios de endeudamiento y liquidez de Nvidia? Pues aquí los tenéis, deuda prácticamente inexistente y por ello tanto los ratios de deuda bruta y neta sobre EBITDA están cercanos al cero. Y en fin, una liquidez... ¿Qué liquidez es esta, señores? Que tienen cash por valor de cerca de 12 billones de dólares y 45 billones de dólares invertidos en productos financieros. ¿Sabéis lo que es la suma de esto? Pues algunos ejemplos que nos pueden hacer una idea son, por ejemplo, 2 millones de Tesla Model 3. Anda, vete al vídeo anterior, bandido, que eres un bandido.
pagar de sobra el rescate bancario de Citigroup en el año 2008 o 75 Santiago Bernabéus. En fin, camarero, por favor, tráiganos la cuenta que ya con el postre nos hemos llenado totalmente. Es decir, lo que hay que pagar por haber cenado en un restaurante 3 estrellas Michelin. Como te imaginarás, no es barato. Aquí tenéis el precio de la acción en los últimos años. Es un gráfico que es precioso, casi constantemente subiendo, pero que obviamente da vértigo por los altos niveles de cotización. Tiene una beta de 2,1 veces. Te dejo abajo la definición por si no te has visto el vídeo anterior. Y un PER de 50 veces. Recuerda que si esta cifra está por encima de 15, se supone que está caro y por debajo barato. Sin embargo, las compañías tecnológicas suelen cotizar a un PER más alto. De hecho, la media del Nasdaq es de 40 veces. Simplemente os voy a contar un detalle que es bastante llamativo para que entendáis la importancia que ha cobrado Nvidia en los últimos años. En 2016, es decir, hace 9 años, no hace 50 años, la acción de Nvidia cotizaba a $1. Repito por si no lo has entendido bien. $1. Menos de lo que te gastas en comprar más vidas para el Candy Crush. Pues bien, si en ese momento hubieras invertido, pongamos, $1.000, actualmente tendrías cerca de $170.000. Sencillamente tremendo. Pues como siempre, chicos, después de haber visto todos estos aspectos de Nvidia, llegamos al momento crítico. Toca hablar de la recomendación final. Después de todo el análisis, creo que es fácil entender por qué Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo. Podríamos decir que es el motor del coche de la inteligencia artificial. Hoy en día controla entre el 85 y el 90% del mercado de las GPUs. Eso es algo impresionante. Y la realidad es clara. Te guste más o menos, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Todos lo hemos vivido. ChatGPT nos organiza unas vacaciones, nos pinta un cuadro hiperrealista o nos crea una fórmula de Excel que nos ahorra horas de trabajo. El potencial es enorme. Y lo más loco es que esto solo acaba de empezar. Hace apenas 5 años prácticamente nadie hablaba de inteligencia artificial. Y si en ese momento nos hubiesen dicho cómo estamos actualmente, no nos lo hubiésemos creído. Pero lo mejor es que todavía queda camino por recorrer. Según Goldman Sachs, una de las firmas a nivel financiero más importantes del mundo, en Estados Unidos menos del 14% de las grandes empresas y menos del 10% de las pymes han adoptado la inteligencia artificial. Imaginad lo que queda por recorrer. Y mi visión es clara. La inteligencia artificial va a estar en absolutamente todo lo que conocemos. Robots domésticos que limpien o cocinen, cirugías en hospitales, coches autónomos, analistas financieros y hasta inteligencias artificiales dedicadas a la burocracia. Y aquí quiero traer a Yuval Noah Harari, uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo. En su libro Homo Deus, escrito en el año 2015, ya adelantaba una idea muy provocadora, que en el futuro hasta un 95% de las personas podrían quedarse sin empleo porque las máquinas y algoritmos harán muchas más cosas de forma más eficiente que nosotros. Solo una pequeña élite trabajará directamente con esas inteligencias artificiales. ¿Y quién está siendo la compañía responsable de construir esa base tecnológica? Muy fácil, Nvidia. Ni Microsoft, ni Google, ni Amazon pueden avanzar en inteligencia artificial sin las GPUs de Nvidia. Todos sus modelos se entrenan con tecnología de Nvidia, que está a años luz de sus competidores. Así que no sorprende que se haya convertido en un gigante de este nivel. Y entonces llega la gran pregunta. ¿Invertirías en Nvidia? Pues sí, compañeros, yo sí que invertiría en Nvidia. De hecho, ya tengo acciones de Nvidia. Sí que es verdad que el precio está prácticamente en máximos históricos, pero me da igual, porque yo no me fijo en el corto plazo. Me da igual que haya una corrección de un 10, de un 15, de un 20%, porque yo lo que miro es en el medio largo plazo, un horizonte temporal de entre 3 y 5 años.
Y yo personalmente veo que este sector y en particular esta compañía es la que tiene más futuro de todas. No solamente por sus métricas a nivel financiero, sino porque su modelo de negocio y los productos que vende a las compañías más importantes del mundo son sinceramente espectaculares y las bases del futuro que vamos a construir como humanidad. Obviamente no tengo una bola de cristal. Siempre pueden pasar cosas que no controlamos. Pero para mí, Nvidia es una de esas empresas que pueden marcar un antes y un después en nuestra historia. This is how intelligence is made. A new kind of factory. Generator of tokens. The building blocks of AI. Tokens have opened a new frontier. The first step into an extraordinary world where endless possibilities are born. Pues bueno, analistas, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias como siempre por vuestro apoyo. Os agradecería que me dejarais algún comentario en el vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.